tener. Así que, pues, ¿quién comienza? ¿Quién dice? Y si no, entonces vamos a comer, hijes. Ustedes dicen. ¿Sí me escuchan? Yo tengo una duda. Buenas tardes. Hola, Marifer, muy buenas tardes. ¿Qué pasó, Marifer? Empezamos contigo. Dime. En la pregunta 2, ¿De qué tarea? de la tarea 3, ajá, pide que se determine la potencia de cada elemento y ver si es pasivo o activo. En esa pregunta se hace como las mismas de la tarea 2. Correcto, así es, exactamente. Totalmente de acuerdo, Marifer. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya qué comenzaste a hacer? ¿No has hecho No, pues es que comencé hoy, pero ya resolví la primera pregunta. Pero la verdad es que, profe, está muy difícil. Marifer es la UAM. Así es esto. Y tú eres de ingeniería física, así es de que prohibido quejarse, Marifer. Es ahora, como para pedir una prórroga de tarea. ¿Para cuándo está programada la tarea? Para mañana a las 11:59 de la noche. Ok, ahorita hablamos entonces al respecto. Tomaremos en cuenta el comentario, pero vamos a ver. Oye, bueno, a ver, ¿sabes qué? No me acuerdo quién me... Bueno, yo tengo una duda, bueno, una pregunta respecto a eso. Es que he estado subiendo mis tareas, se me pasa y las subo después de las 12, como 20 minutos. No sé si haya mucho problema. Claro, no tienes problema, Arturo. Son 3 puntos menos después de haber entregado en la fecha hora límite. Perdón. Así que, pues, entrégalas nada más. ¿Sale, Arturo? Sí, ya los entregué. Ok. Bueno, te falta la tarea 3, ¿no? Todavía. Sí, la 3 es la que es. Ok, sí, la 1 y la 2. Ok. Alguien me mandó un correo respecto de la tarea 3 del ejercicio 1. Es que no recuerdo el nombre. A ver, creo que... alguien me mandó el correo. Nadie preguntó del ejercicio 1, tarea número 3. ¿Nadie? Hay que aprovechar, Marifer, que ya lo hizo. Yo le pregunté, profe. Tú fuiste, cierto, Javier Alonso. Muy bien. Hey. Okay. Javier, ¿ya lo resolviste? Sí, de hecho ya pude resolverlo así como me dijo. Saqué las corrientes, así como lo tenía la foto, y nada más sustituí con ley de Ohm para sacar la resistencia y luego la conductancia en G. Perfecto, muy bien. Sí, perfecto, muy bien. Si ya lo resolviste, ok. ¿Alguien tiene? Bueno, vamos a comenzar ahora sí que de la tarea 3, ahorita que es la que, pues, no han entregado. Si todavía llegan a tener alguna duda de la tarea 2, la tarea 1, bueno, por supuesto que la podemos atender. Ahora, de la tarea 3, ejercicio 1, Marifer ya lo terminó, Javier Alonso ya lo concluyó. ¿Tienen alguna pregunta del ejercicio 1, Inges? Sí, yo sí. ¿Qué pasó? No lo he podido resolver, o sea, es que no sé si tengo que pues sumar las fuentes o no. Es que ya ve que las fuentes están 3 fuentes del lado derecho y ya luego ya está pues la resistencia que tenemos que sacar hasta el lado izquierdo, pero no tengo mucha idea de cómo atacar el ejercicio. No tienes mucha idea de cómo atacar el ejercicio. Sí. Bueno, para comenzar, estoy compartiendo mi pantalla para mostrar el ejercicio y que todos tengamos claro de lo que estamos hablando. Algo que acaba de comentar ahorita aquí Arturo es de que él está pensando en sumar las fuentes. Entonces, Arturo, hazme saber si puedes ver ahí ya la pantalla del ejercicio 1. Sí, ya la puedo ver. ¿Sí? Ok, entonces, tu propuesta es, ¿en qué consiste? Sumar la fuente de 40 con la de 6 y luego con la de 110, o sea, estas 3, sumarlas. Pues, no, o sea, pensaba que era algo de eso, pero justamente arriba dice los ejercicios deben ser resueltos utilizando únicamente los conceptos del curso y como todavía no hemos visto suma de fuentes, entonces... ¿Cómo que no hemos visto suma de fuentes? Claro que ya vimos suma de fuentes. ¿Sí lo vimos ayer? Ayer hicimos un ejercicio de suma de fuentes también, incluso, ¿no? Fue la suma algebraica de las fuentes. No me acuerdo, entonces...
O tal vez llegué tarde, pero, o sea, no pensaba que a lo mejor no era así, a lo mejor tenía que ser algo con la corriente, nada más. Ok. Pero, ajá. A ver, Inges, aquellos que no lo han realizado, la pregunta que no va para Marifer y para Juan Carlos, porque ya hicieron el ejercicio. Entonces, la pregunta es, ¿podemos sumar las fuentes de voltaje, la de 110 y la de 40? ¿Sí o no? ¿Alguien podría responderme? Sale, Marifer. Entonces, ya lo hiciste tú, Marifer, dices, ¿cierto? Sí, profesor. Ok, a ver, viene. Pues yo lo resolví por la ley de voltaje de Kirchhoff. Fue igual con los mismos voltajes de las fuentes, y para poder sacar, primero obtuve el valor de la resistencia R y ocupé el voltaje que está suministrando la fuente, que son 5 amperes, y dice que está dando una potencia de 100 watts. Entonces, para determinar el voltaje, dividí los watts entre la corriente y ya me salió, y hice pues una suma de voltajes, pero teniendo en cuenta los signos. Ok, va bien por ahí el asunto, suena bien, solo que dijiste que la fuente entrega 5 volts, pero entrega 5 amperes. Sí, perdón, me confundí. Ok, va por ahí. Juan Carlos, Juan Carlos, ¿verdad? El que mandó el correo. Ya. Yeah. No, Javier. Javier, sí. Todavía. Sí, profe. Ok, Javier, ¿tú cómo atacaste el problema? ¿Cómo lo comenzaste a analizar? Yo lo primero que hice fue sacar el voltaje que hay en G, o sea, apliqué ley de Kirchhoff en la malla 2, que fue como 40 menos 110 volts menos G, y me salió un voltaje ahí de 150. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo, Marifer? Sí, también en el voltaje de G me dio 150 volts. Ok, aquí en el voltaje. Entonces, lo que hizo lo que hicieron aquí fue, en esta malla que involucra la fuente de voltaje de 40 y de menos 110, pues la sumaron algebraicamente. Ahora, debe de quedar algo bien claro, señores ingenieros, y específicamente para ti, Arturo. Las fuentes no vamos a poderlas sumar, ¿sale? No hay manera de sumarlas, ¿vale? ¿Por qué? Para que puedas tú sumar las fuentes de voltaje, entonces las fuentes de voltaje tienen que estar en serie. Para que puedas sumar las fuentes de corriente, tienen que estar en paralelo. Entonces, del lado derecho, tú tienes una fuente de voltaje en paralelo con una fuente de corriente. Si tú no tuvieras esta fuente de corriente del lado derecho, entonces sí podrías haber sumado las dos fuentes de voltaje. Pero debido a que está la fuente de corriente, entonces empieza a hacer ruido y no vas a poderla sumar. Entonces aquí no vas a poder sumar. Pero lo que sí les aclaro es de que si tienen fuentes de voltaje en serie, la van a poder ustedes sumar algebraicamente, las fuentes de corriente en paralelo. Entonces, con lo que están diciendo sus compañeros, aplicando el LKB, pues entonces tú lo aplicaste en sentido antihorario, sería una subida de voltaje 40 y luego una caída que es menos 110, y entonces eso te da que el voltaje en esta resistencia G, que la G, acuérdense que es la conductancia, entonces el voltaje son 150 volts. Ahora bien, hace un momento Marifer hizo un comentario porque ella utilizó lo que está dando el problema. En la parte de arriba dice que la fuente de corriente entonces tiene 100 watts y la definición de la potencia es voltaje por corriente. Entonces, como ya conocemos la potencia y conocemos la corriente, pues también podemos obtener lo que es el voltaje. Si en G hay 150, Marifer, ¿cuánto voltaje hay en la fuente de corriente? 20 volts.
20 volts. Entonces, ahora sí, ya tenemos el voltaje en la fuente de corriente, ya tenemos el voltaje en G, y lo que podrías hacer entonces es aplicar un LKB para encontrar el voltaje en R. ¿Estamos de acuerdo, Marifer? Sí, profe. ¿Cuánto fue? 34 ohms. El voltaje, no la resistencia. Si en G hay 150, ¿dónde pondrías el más y dónde pondrías el menos? ¿Y por qué? ¿Serían los 130? No. ¿Serían los 130? Ah, no he hecho la LKB, perdón. No has hecho el LKB. Bueno, a ver, Marifer nos está diciendo que 20 volts se quedan entonces en la fuente de corriente. ¿Estamos de acuerdo, Javier? Sí, profe. Ok, entonces, ¿cuánto es el voltaje, Javier, en R? A mí me dio 170. 170. Ok, a ver. ¿Dónde colocaste el más y dónde colocaste el menos en la resistencia? Del lado derecho puse el menos, como para que coordinara con la resistencia G, y del lado izquierdo el más. Ok. Viene aquí una pregunta entonces, Javier. En un elemento pasivo, ¿por dónde debe de entrar la corriente? Del lado derecho. Bueno, del lado positivo. Del lado positivo. Entonces, ¿el lado positivo dónde está? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Tendría que estar del lado derecho. Tendría que estar del lado derecho. Entonces, fíjate, la resistencia y la fuente de corriente están en serie. Si están en serie, ¿qué significa, Javier? Que tienen la misma corriente. Que tienen la misma corriente. Entonces, la corriente pues, sobre la resistencia va de derecha a izquierda. Entonces, el más queda del lado derecho, el menos queda del lado izquierdo. Ok. Ahora, en la fuente, el menos queda abajo y el más queda arriba. Ah, ok. O sea, yo pensé que la flechita siempre en la base donde comienza la flecha siempre estaba el negativo. En la G, básicamente lo que nos están mostrando aquí es de que el más está arriba y el menos está abajo. Entonces, en la parte de abajo, si te das cuenta, todo este cablecito de aquí abajo es un mismo nodo. Por tanto, todo lo de abajo es el negativo. Ok. Sí, entonces, sí, ya lo vi. Ok, ahora, como ya conoces la corriente que pasa a través de la resistencia, que son 5 amperes, el voltaje, entonces, ¿cuánto va a ser? Pues es que me siguen dando 170. Bueno, salvo lo que hice yo aquí. En sí, G, me dio la resistencia, ¿no? Y es una subida. Ajá. A ver, en G voy en sentido antihorario, parto del nodo de abajo de G. Hay una subida de voltaje que son 150 volts, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, y luego, sobre la resistencia de derecha a izquierda, hay una caída de voltaje. Vamos a llamarla BDR. Ok, y luego, sobre la fuente de corriente, hay otra caída de voltaje que son menos 20 volts. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué tendría menos 20 volts? O sea, ¿por qué sería una caída la fuente de corriente? Porque el más está arriba y el menos está abajo. Lo que acabamos de comentar es, si ustedes se fijan en G, vean que aquí ya nos están marcando una polaridad. Y la polaridad lo que nos está diciendo es de que el menos está abajo. Todo este nodo de aquí abajo, Inges, donde está conectado la fuente de corriente, la resistencia G, la fuente de voltaje de 40 y la fuente de 6 amperes, todo este de aquí abajo es un mismo alambrito, ¿vale? Entonces, todo este de aquí abajo vendría siendo el negativo. Y el nodo que une entre la resistencia y la fuente, entonces es el más. Entonces sería 150 menos el voltaje BDR menos 20.
y eso igual a 0. Entonces el voltaje de R sería menos 130 volts. El voltaje en VDR serían 130 volts. Así es. ¿Estamos? Y de hecho serían positivos, ¿no, Marifer? Sí, profe. Ok, y entonces ya tienes lo que es el voltaje, ya conoces la corriente y de ahí puedes tú obtener lo que es la resistencia. ¿Sale? Como ya, ahora vámonos del lado derecho, Inges. Del lado derecho, entonces, lo que podemos hacer también es determinar que el voltaje en la fuente de corriente de 6 amperes es el mismo que en la fuente de voltaje de 40 volts. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Ok? Ahora bien, lo que podemos también ahora realizar es que, como ya conocen entonces el voltaje en la fuente de corriente, pues pueden determinar incluso la potencia. Hay otro valor que también no hemos ocupado, pero lo que dice es que en la fuente de voltaje de 40 volts está presente 500 watts. Como ya tenemos voltaje y tenemos potencia, entonces lo que podemos de aquí determinar es la corriente que fluye a través de la fuente de voltaje de 40 volts. ¿Cómo podemos obtener eso? Pues simplemente dividiendo los 500 watts entre los 40. ¿Estamos de acuerdo, Inges? ¿Cuánto me da de corriente entonces lo que pasa a través de la fuente de voltaje de 40 volts? ¿Alguien puede decírmelo? Serían 12.5 amperes. 12.5 amperes. Ok, ¿qué dirección? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿De abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba, exactamente. Entonces, fíjate, esa corriente que tú me acabas de decir de 12.5, entonces llega a un nodo de distribución en la parte de aquí arriba, ¿sale? Y del lado derecho ya conocen también que la corriente que entrega la fuente son 6 amperes. Entonces, ¿cuánto es la corriente que pasa a través de la fuente de 110 volts? 18.5 amperes. Perfecto. Y esos 18.5 amperes llegan al nodo que une la R, la G y la fuente de voltaje de 100 volts. Entonces llegan del lado derecho, 18.5 me dijiste, por la R se van 5. ¿Cuánto se va entonces por la G? 13.5 amperes. Y ya tienes entonces lo que es la corriente y ya tienes lo que es el voltaje. De ahí que puedes obtener la resistencia. Pero lo que yo estoy solicitando es la G. Y la G es la conductancia. ¿Qué es la conductancia, Marifer? Es la intensidad de la corriente entre el inverso de la resistencia. La G es el inverso de la resistencia. Entonces, primero determinas la R y luego le sacas el inverso. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo? De hecho, lo que tú también estás diciendo... ¿Sería G entre 1 entre R? Por supuesto, pero no es la R que tenemos arriba, es otra R. O sea, la R de la G. Bueno, la R de la resistencia de abajo. Exactamente. Okay. Exactamente. Porque lo que estamos pidiendo aquí es la G, que es la conductancia. Entonces, lo que pueden hacer, como ya conocen la corriente y el voltaje, pues primero determinan cuánto vale la resistencia y luego obtienen el inverso para obtener la conductancia. ¿Sale? ¿Alguna pregunta al respecto del primer ejercicio? Javier. ¿Cómo determinó que los 12.5 volts van hacia arriba en la fuente de voltaje? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, mira, para empezar, ¿quién me preguntó esto de la corriente? ¿Javier? Víctor, David. ¿Perdón? Víctor, ok. ¿Alguien podría responder la pregunta? ¿Nadie? Ok. Bueno, miren,
Lo que nos está diciendo el enunciado es de que, bueno, nos están sobre la fuente de voltaje 40, sobre la fuente de 40 volts hay una potencia de 500 watts. ¿Ok? Ahora, para que esta potencia entonces sea positiva, lo que realmente nos está diciendo también, pues es de que se trata de un elemento, bueno, la fuente va a ser un elemento activo. Ahora bien, lo que nosotros tendríamos que hacer, Inges, es considerar que la fuente de voltaje entonces es un elemento activo, es una fuente. Ahora, si la corriente entonces en un elemento activo la estamos considerando como tal, debe de salir entonces de la terminal positiva. ¿Por qué? Porque cuando ustedes entonces quieren determinar si se trata de un elemento pasivo o activo, lo que nosotros tendríamos que hacer es la corriente en la fuente de voltaje, tendríamos que invertir el sentido para ahora decir entonces que la corriente ya cumple con la convención de pasividad de los signos. Es por eso entonces que, bueno, Marifer lo que propuso de manera adecuada es que la corriente va de abajo hacia arriba. ¿Vale? Si la corriente hubiera ido de arriba hacia abajo, entonces, al momento de considerar la pasividad de los signos, entonces ya está cumpliéndose en la fuente de voltaje. ¿Sale? Y ahí no tendríamos que cambiarle el sentido a la corriente. Pero es una fuente de voltaje y creo que fue ayer cuando estábamos comentando que, bueno, por lo regular la corriente va a salir de la terminal positiva, de una fuente de voltaje. Entonces, ¿quedó claro, Víctor? Sí, gracias. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta, señores ingenieros? Yo, profe, otra vez. ¿Qué pasó? Dime. Al final, todos los valores que nos dio de resistencia y voltaje se podrán comprobar con las potencias, sumándolas y igualándolas a cero. Sí, tendríamos que hacer eso. Ok. Así es. La otra es, bueno, la ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de corrientes es otra manera de comprobar. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ok. Marifer, tú preguntaste. Maestro. ¿Sí? A mí me dio otro valor para el voltaje en R. Me dio 170 volts. 170 volts. Ok, bueno, vamos a analizarlo. Igual. A ver, ¿cómo lo hiciste, Paloma? Bueno, primero utilicé los datos que nos dieron en el enunciado para sacar el voltaje en el de 5 amperes y la corriente en el elemento de 40 volts. Y me dio 20 volts y 12.5 amperes. Y de ahí, en el nodo que está en el elemento de 40 volts, hice un LKC para sacar la corriente que del elemento de 110 volts. Sí. ¿Cuánto es esa corriente? Y me dio 6.5 amperes. 6.5 amperes. ¿Por qué 6.5 amperes? ¿Cuánto es la corriente que pasa a través de la fuente de 40 volts, Paloma? La corriente. 12.5. Ok. 12.5. Ok. Ahora, lo que estamos comentando es que esa corriente va de abajo hacia arriba. ¿Sale? Y entonces, no sé si alcanza a ver mi cursor, Paloma. No. Sí, lo veo. Justo ahí, entonces, es el nodo de distribución. ¿Sale? Entonces, de abajo hacia arriba pasan, tú me dijiste, 12.5. Ahora, ¿cuánto llega del lado derecho? ¿Cuál la corriente? 6 amperes. 6 amperes. Entonces, si del lado derecho llegan 6 y de abajo llegan 12.5, ¿cuánto tiene que irse a través de la fuente de 110 volts?
Ahí lo que tú me acabas de decir, aplicaste el LKC. 6 amperes menos 12.5. No, tienes que sumarlos porque la corriente de 12.5 que tú me acabas de decir va de abajo hacia arriba y llega al punto de distribución, pero también está llegando una corriente de 6. Entonces esas dos corrientes que están llegando se van a sumar y tienen que pasar a través de la fuente de 110 volts. O sea que la corriente de 12.5 entra al nodo. Así es lo que estábamos explicándole a Víctor. Porque la potencia de 500 watts es positiva. Bueno, de hecho el elemento lo que está diciendo es proporciona. Entonces, si está proporcionando, se trata de un elemento activo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como lo que nosotros tenemos que hacer, si está proporcionando la potencia, o sea, la potencia ahí, Paloma, ¿cómo debería de ser? ¿Positiva o negativa? No te vayas por el enunciado, ¿eh? O sea, lo que está diciendo el enunciado nada más es proporciona. ¿Vale? Si está proporcionando, entonces se trata de un elemento activo. ¿Cómo debería de ser la potencia? Negativa. Pues, la potencia tiene que ser negativa. Si en un elemento porque está es entregando. negativa, está, ajá, ok. Ahora, lo que significa entonces es que la corriente, Paloma, va de abajo hacia arriba, ¿vale? Ahora, vamos a suponer lo siguiente, Paloma. Tú ya tienes los 40 volts, ya conoces la corriente son 12.5 amperes y va de abajo hacia arriba. Ahora, olvídate por un momento de la potencia y entonces la pregunta sería, con esos dos valores, dime entonces si el elemento es activo o pasivo. ¿Qué tienes que hacer, Paloma, ahí? Lo que tienes que hacer multiplicar la potencia por la de los corriente. signos. Lo primero que tienes que hacer es cumplir con la pasividad de los signos. ¿Qué significa con la pasividad de los signos? Que la corriente por dónde debe de... Por la terminal. Debe de entrar por el polo positivo. Ok, y entonces si la corriente va de abajo hacia arriba, ¿por dónde está entrando? En el elemento. Por el negativo. Entonces no está cumpliendo con la pasividad de los signos. ¿Qué tienes que hacer? Invertirle el sentido a la corriente. Entonces, para obtener la potencia, lo que tú tienes que hacer es multiplicar los 40 por menos 12.5 y eso te va a dar una potencia negativa. Y es una potencia negativa proporciona. ¿Sí? Ok. Sí. O sea, en el enunciado me tengo que fijar mucho en esa palabra de proporcionan, ¿no? Porque es lo que me puede decir si está entregando o recibiendo la potencia. Así es. Pero aquí en este caso nada más hay que cumplir con la opacidad de los signos. ¿Sale? Pero bueno, usted estaba diciendo que, o sea, la fuente es activa, entonces la corriente sale del positivo, ¿no? Entonces, sí, digamos, no afecta el signo, o sea, la corriente sigue siendo positiva. Ajá. Ok. Así es. La corriente sigue siendo positiva y esa corriente positiva es la que tú vas a utilizar para el LKC aquí arriba. Porque entonces ya lo que vas a decir es, bueno, llegan de abajo 12.5, del lado derecho llegan 6, pues entonces se suman esas dos corrientes y tienen que irse a través de la fuente de 110 voltios. Esos 18.5 pasan a través de la fuente de voltaje, llegan
al nodo de distribución que une la R y la G, y entonces esos 18.5 volts se van a dividir. 5 amperes se van a través de la resistencia a través de R, y los ¿cuánto dijimos? 13.5, si no me recuerdo, se van entonces a través de G. Y con eso entonces ya obtenemos lo que es la corriente que pasa a través de G. Y Javier nos había explicado también, junto con Marifer, que aplicaron un LKB en la malla de en medio que une la G, la de 110 y la de 40 volts para encontrar el voltaje. Entonces ya tenemos corriente, ya tenemos voltaje, encuentran la R, y el inverso de R es lo que me va a dar la G. Profesor, y por ejemplo, si aplicara una LKB en sentido horario. Horario. O sea, sería una subida en G. Sí. Y una subida también en la fuente de 110 volts. Ajá. Pero, o sea, esa subida tendría el signo negativo. Así es. O sea, Así tendría que ser, o sea, el voltaje en G más menos 110 volts. Ajá. Menos 40 volts. ¿Igual a qué? Igual al voltaje, igual a 0. Igual a 0, así es. Y si tú despejas de ahí, entonces el voltaje de G te va a dar también 150 volts. Entonces, en ese sentido, el signo negativo en la fuente, ¿qué significa o qué significado tiene si de todos modos lo estoy sumando? ¿Cuál sentido de la fuente me estás hablando? ¿Del de 110? El de 110. Bueno, aquí significa dos cosas. Menos 110, lo que significa es que llegaron con un voltmetro, y entonces, con el voltmetro que tienes cable negro, cable rojo, el color negro lo pusieron en la terminal positiva, y el cable rojo lo pusieron en la terminal negativa. Por eso tenemos menos 110 volts. Pero es un parámetro nada más. ¿Sale? O sea, la fuente está entregando 110 volts. Ahora, este parámetro de menos 110 es porque así se llevó a cabo la medición. Pero independientemente de cuando tú aplicas el LKB sentido horario, sentido antihorario, te va a dar 150 volts el voltaje en G. La ecuación que nos describió Javier en sentido antihorario serían 40 volts, y luego serían menos 110, que eso ya te da un 110 positivo. ¿Estamos de acuerdo, Arturo? Sí. Ok, y luego sería menos el voltaje en G. Ok. Y eso es igual a 0. ¿Sale? O sea, en otras palabras, yendo en sentido antihorario, te quedaría 150 volts menos B de G igual a 0. Pero si tú despejas de ahí el voltaje B de G, te quedan 150 volts. Ahora lo que tú me estás proponiendo es, bueno, si yo quiero aplicarlo en sentido horario, ¿cómo quedaría la ecuación? La ecuación quedaría B de G más menos 110 menos 40 igual a 0. Y si tú despejas de ahí, ese B de G también te va a dar 150 volts. Ok, profe, sí, ya me quedó claro. ¿Vale? Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a avanzar, Linges, porque si no... Ok, ahora sí, de este ejercicio, preguntas, ¿alguien ya lo hizo? Profesor. Sí. Yo tenía una pregunta sobre, bueno, es como una pregunta conceptual, pero este ejercicio sirve bien para preguntarlo. En este ejercicio tenemos dos nodos, ¿no? El del centro y el del exterior. No me lo estás preguntando. Bueno, sí, o sea, bueno, lo estoy diciendo. Mi pregunta es, cuando tenemos, cualquier circuito con cualquier configuración, mientras tenga dos nodos, técnicamente es una configuración en paralelo, todos, ¿no? No me lo estás preguntando. Me lo estás afirmando.
Y te lo estoy diciendo porque ¿cuál es la definición de paralelo? ¿Quién está haciendo la pregunta? Yo, Carlos Castrejón. Carlos, ¿cuál es la definición de paralelo? Que tienen que tener dos puntos en común, ¿no? ¿Cuántos? Dos o más elementos deben de tener 2 puntos en común. Perfecto. Okay. ¿Cuántos nodos tienes, Carlos? 2. Ok. ¿Qué significa entonces? Que todos están en paralelo, ¿no? No me lo estás preguntando, me lo estás diciendo. Sí. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Sí, es que tenía la duda. Perfecto. Bueno, ya no es duda, ya te lo estoy confirmando. ¿Sale? Muy buena observación. Y seguramente así Marifer, Javier, Arturo analizaron ya este ejercicio. Es más, ya lo acabaron, ya lo resolvieron, ¿cierto, Marifer, Javier? ¿Están de acuerdo con lo que acaba de mencionar Carlos? Carlos le acaba de dar a clavo a este diagramita. O sea que este circuito se debe de resolver como paralelo. Sí, lo puedes tú. Como toda buena física, Marifer, puedes tú retorcer el espacio y el tiempo, entonces también el diagrama, pero respetando los nodos. Entonces, lo que nos está describiendo aquí Carlos, que no sé si ya tú lo hiciste, Carlos, pero la resistencia de 6 y esta fuente de corriente de 7 amperes, digamos que los está tomando y está, ¿cómo decirlo? Es que no está doblando, está desdoblando esta resistencia y esta fuente, digamos que lo está girando 90 grados a la derecha y también esta resistencia de 12. Entonces, lo que nos acaba ahorita de mencionar perfectamente Carlos es que este arreglo que ustedes tienen aquí, si ustedes son habilidosos, ¿sale? Para redibujar y reescribir este circuito, se van a dar cuenta que ocurre exactamente lo mismo si todos los elementos los hubieran puesto en paralelo. Solo que, Carlos, aquí hay que tener cuidado con un pequeño detalle. ¿Tú podrías decirnos? Tendríamos que, respetar la polaridad de las dos fuentes de corriente independientes. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Cómo quedaría ahí entonces dibujado este circuito? ¿No lo tienes por ahí a la mano ya redibujado, Carlos? No, es que quería preguntar antes de hacerlo. Porque, ¿eso es? Bueno, pero el circuito quedaría, pues todo, como exactamente el de arriba, todo en paralelo, pero con una corriente apuntando hacia el lado contrario a la otra. Ok, bueno, lo que acaba también, lo que acaba de mencionar Carlos, entonces es identifiquen los nodos, señores. Se van a dar cuenta que hay 2 nodos. Ahora, la fuente de corriente de 8 amperes, vean que vamos a decir que este nodo interno que está aquí adentro es el nodo A y todo el nodo externo es el nodo B. Entonces, en la fuente de corriente está apuntando al nodo A. Cuando ustedes redibujen esta fuente de corriente de 7 amperes, la corriente, entonces, también tiene que estar entrando su corriente al nodo A. Eso es lo que ustedes deben de tener muchísimo cuidado. ¿Sale? Ahora, posteriormente, después de que las redibujaron, por supuesto, Arturo Beltrán ya confirmó que revisamos las fuentes de voltaje en serie, fuentes de voltaje en serie, fuentes de corriente en paralelo, se pueden simplificar. Entonces, como tenemos 2 fuentes de corriente que están en paralelo, pues las pueden sumar algebraicamente. ¿Sale? Las 3 resistencias que están en paralelo las pueden hacer una sola. ¿Sale? Es más, ya lo acabaste, Marifer. Javier, ya lo acabaste. Arturo, por supuesto, ya me puedes decir la potencia de cada uno de los elementos. Yo lo estaba haciendo, profe, pero diferente. Tú lo estabas haciendo. ¿Con quién estamos hablando? Con Javier. Javier, ¿cómo lo estabas haciendo, Javier? Digo, también hay otras maneras de hacerlo. Nada más que ten cuidado. Ok, para empezar, Javier, ¿de qué carrera eres, Javier? De mecánica. Ok, viene, Javier. ¿Cómo lo planteaste tú hacer? Yo lo que estaba analizando es que, por decir, en las 2 mallas de arriba, fluye una corriente de 7 amperes.
y luego puedes ir en la de abajo. Espérame, ¿cuáles son? ¿Lo tienes ahí escaneado, Javier? De hecho sí. A ver, permítame. Ok, pues dejo de compartir mi pantalla y ¿te parece si nos compartes pantalla? Sí, perfecto. Va. Está cargando, Javier. Sí, ya se ve, profe. Pues ya podemos ver tu pantalla. Ahí está, sale y vale. Sí, aquí lo tenía aquí en el WhatsApp. Ok. Entonces le decía que yo había dividido las celdas, las mallas en 4. Y bueno, como que deduje que en la malla 1 y en la malla 2 fluyen 7 amperes. Y luego, por decir, en la malla 3 fluyen 8 y en la malla 4 fluyen los 8, menos la corriente de la malla 4 y en la resistencia de 12 fluye la corriente de la malla 4. Pero ya está usando un tema posterior, ¿no? Ajá, o sea, es que es lo que fue lo que se me ocurrió, pues. Usando método de mallas, pero esa es una. La otra, Javier, lo que tú estás suponiendo, es incorrecto. Ok. ¿Vale? Así no va el método. Si tú quisieras ahí, o no sé si implementaste método de mallas, Javier, ¿intentaste implementar método de mallas? No sé, solamente fue lo que se me ocurrió. Ok, o sea, como hacer un tipo de ley de aquí con todas las mallas. Sí, fue una muy buena propuesta. Aquí el asunto, Javier, es de que lo que estás proponiendo es incorrecto. La corriente I1 y la corriente I2 no son 7 amperes. ¿Sale? Ok, no son iguales. ¿Perdón? No son iguales, ¿verdad? No son iguales. Lo que tú me estás diciendo ahí con eso es que la corriente que fluye, fíjate, con lo que tú me estás diciendo es que la corriente que fluye a través del resistor de 6 amperes, entonces son 7 amperes y no. Lo que me estás diciendo es que en la corriente, que como tú la dibujaste como en la corriente 2 también vale menos 7 amperes. Entonces, el análisis que tú me estás también proponiendo, que eso lo vamos a ver ya posteriormente, es de que cuando tú sumes algebraicamente la corriente I1 y la corriente I2, te debería de dar 7 amperes, pero si tú sumas algebraicamente los valores que nos estás proponiendo, da 0. Da 0, sí, claro, exacto. Entonces, no es correcto. ¿Sale? O sea, fue una buena propuesta también por ahí, ¿sale? Pero así no aplica. ¿Sale? Ahora, te preguntaba el por qué, de qué carrera eres, ¿sale? Porque luego, aquí, vuelvo a repetir, soy ingeniero físico, me encantan los ingenieros físicos, trabajo con muchos ingenieros físicos, pero luego de repente los ingenieros físicos se azotan con el lápiz y el papel y entonces empiezan a plantear ecuaciones diciendo que la corriente I1 y la corriente I2 y en cada nodo empiezan a proponer lo que son todo un sistema de ecuaciones, ¿vale? Al menos en esta parte del circuito INGES no tienen que llegar a un sistema de ecuaciones complejo, es mucho más simple, ¿sale? Entonces les pido que analicen el circuito INGES antes de empezarlo a implementar, ¿sale? Lo que acabamos de describir ahorita, lo que nos acaba de decir Carlos es de que, sí, ¿verdad? ¿Fue Carlos? El de que está en paralelo. Sí, ok, Carlos Castrejón, es de en 3 patadas, señores ingenieros, se resuelve ese problema. ¿O en cuánto tiempo, Carlos? Poquito. Poquito, ¿sale? No debe de llevar más de 15 minutos resolverlo. Ya 15 minutos estoy y es porque fueron a tomarte un vaso de agua, señores. ¿Sale? Ese problema, básicamente, si ustedes identificaron que todo está en paralelo, redúzcanlo. Una sola fuente de corriente, suman algebraicamente, una sola resistencia, tienen 3 resistencias en paralelo, ya pueden encontrar entonces el voltaje en la resistencia equivalente, y como todo está en paralelo, ¿qué significa?
pues entonces lo que significa es que todos tienen el mismo voltaje, ¿sale? Y si ya encontraron el voltaje, pues también pueden utilizar la ley de Ohm para encontrar las corrientes, ¿sale? Y de esa manera se acaba el problema. ¿Alguna otra pregunta, señores ingenieros, respecto al ejercicio 2? ¿Nada? Ok. Entonces, ¿qué onda? ¿Nos vamos a comer ya, señores ingenieros? Profesor. Sí. Yo tenía otra pregunta en el 9, el último. En el 9, ok. Bueno, como nadie quiere preguntar, pues vamos contigo entonces. ¿Con quién estamos? Carlos, otra vez. Otra vez, Carlos. Ok, Carlos, viene. Estoy compartiendo la pantalla para poner. ¿Este es el ejercicio? Sí, ese. Ok. Bueno, en este ejercicio, nos piden determinar la fuente de voltaje independiente y la corriente en 3K ohms, ¿no? Mi pregunta es, ¿podemos determinarlas solo teniendo los valores de las resistencias? No, aquí anda un error. No, hace falta un parámetro también aquí. Eso fue lo que puse, chihuahuas. Olviden el ejercicio 9. No lo hagan. Sí, porque es justamente también yo tuve esa duda que no hay. Por eso no hayas acabado, Arturo Beltrán, la tarea, seguramente. Profe, ya estoy pensando, ya estuve redibujando el 2, pero usted dijo que tendría que cambiar el sentido de una de las fuentes, porque yo las tengo todas. No, yo no dije nada más, tienen que respetar el sentido. ¿Vale? O sea, de hecho, las dos fuentes están entrando al mismo nodo. Sí, Okay. Si tú las entonces ya nada más quedaría, o sea, tomando la idea que usted puso, o sea, sí quedarían ya todos en paralelo, porque todas entran y salen de los mismos nodos, ¿no? Entonces sí, ya se simplifica bastante. Sí, las dos, o sea, te quedaría una fuente de corriente hacia arriba, la resistencia de 4, una resistencia de 12, la fuente de corriente, pues también estaría apuntando hacia arriba y la resistencia de 6 a un lado. Así es. Lo que dije es, tienen que respetar el sentido. Lo que hicimos menciones de que el nodo de en medio era el nodo A, entonces las dos corrientes están entrando, por tanto, pues deben de llevar el mismo sentido. Y ahora, sumarlas algebraicamente, como llevan el mismo sentido, pues te daría una sola fuente con el valor de 15. ¿Vale? Ok. Carlos, entonces aquí se me fue un valor. Olviden el ejercicio 9. ¿Sale, Carlos? Sí, gracias. Ok, va que va. ¿Algo más? ¿Nadie? De momento no, pero sí me gustaría escuchar la pregunta que dijo al principio la compañera, si voy a darnos un poco más de tiempo para entregarla. Marifer siempre está poniendo aquí el desorden, hombre, ya saben. Es que, profe, esa duda en el problema 9 nos atrasó un día. Se atrasó un día, justamente, Marifer. Por eso no has acabado la tarea, y todos no han acabado. Sí, profe. ¿Está programada qué? ¿Para hoy o para mañana? Mañana a las 12. Mañana a las 12. Bueno, 11:59. 11:59, ok. Bueno, pues entonces el jueves, entonces, ¿les parece? Sí. Sí, profe. Va que va. Muy bien. Pues entonces ya modifico entonces el sistema para que alguien ya entregó también ya la tarea 3, Juan Carlos Morales, seguramente no está aquí, pero bueno, ya entregaron la tarea. Ok. Modifico en un rato entonces el sistema. Bueno, pues, Inges, ¿algo más? Ya hace hambre. ¿Nadie? De momento no. Okay. No, profe, sería todo. Ya acabaste todo entonces, Arturo, Marifer, Javier, Carlos, Areli, entonces, pues básicamente ya dejamos entonces la asesoría. Inges, las recomendaciones, no se confíen en el examen, Inges, ¿vale? Les puedo garantizar que es el más fácil.
Los ejercicios no son complicados. Recuerden que la idea en esta parte es que ustedes analicen las configuraciones, identifiquen los elementos, ¿sale? Para que pues vayan a la segura. Bueno, pues entonces que tengan una excelente tarde, cuídense mucho, muy buen provecho y sin falta entonces nos veremos mañana a las 11:30 para hacer una serie de ejercicios y pues ya estaríamos casi listos para el examen del viernes. Hasta luego, señores Inges, cuídense mucho, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.